Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q, en Spotify Nicaragua se ubicó en el puesto número 5. Spotify Honduras número 26. Spotify Estados Unidos número 8. Spotify Japón número 5. Spotify Brasil número 137. Spotify Corea número 1. Spotify Argentina número 134. Spotify Paraguay número 4 y Spotify Global número 9. Excelente, Jimin ha vuelto a los top 10 de Spotify Global. Sigamos así con el stream. Apoyemos a nuestro Jimin escuchando su música y pongamos toda nuestra energía positiva en hacerlo. Q ocupa el puesto número 21 en la lista oficial de sencillos del Reino Unido de esta semana. Ahora es la tercera canción de un artista coreano que más tiempo ha permanecido en las listas de todos los tiempos, 22 semanas. También sigue siendo la canción de un solista coreano que más tiempo ha permanecido en las listas en esta década. Felicitaciones, Jimin. Jimin ganó en los Shining Awards categoría Artista K-Pop del Año. Shining Awards hará una donación a una organización benéfica mundial en nombre de Jimin. ¡Qué hermosa victoria para Jimin! Gracias a todas las que votaron. Sigue votando en los Shining Awards por Jimin en la categoría Icono Pop. Hay que darle otra victoria a Jimin. A propósito de donación, Jimin donó recientemente 100 millones de wons al Fondo de Amor de Camaradas Patrióticos. La donación se utilizará para apoyar gastos de manutención, gastos médicos, becas para soldados del ejército que se han dedicado al país y a sus familias. Jimin tiene un corazón noble y lleno de buenas intenciones, por eso su éxito, porque merece lo mejor del mundo. Seven en Spotify Global se ubicó en el puesto 60. Dreamers sube 8 puestos y vuelve a entrar en el top 70 de Official Video Streaming Chart de Reino Unido, ubicándose en el puesto número 65. Golden ganó como álbum del año en los Shining Awards. Felicitaciones, Jungkook. Gracias a todas las que votaron e hicieron posible esta victoria. Continuemos haciendo stream a Jungkook para que continúe charteando en las principales listas. Vota en los importantísimos premios iHeartRadio Music Awards. Jimin mejor letra con Who, y por Jimin y Jungkook en tu favorito en pantalla con Are You Sure, solo 5 países tienen habilitada la votación: México, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Confiemos en las fans de esos países que le darán rotundas victorias a Jimin y Jungkook. Diario Militar Jikook. Menú de día viernes. Desayunaron: arroz, sopa de rábano con ternera, donde orantaen con ketchup, salteado de pastel de pescado, kimchi y leche con chocolate. Almorzaron: jajangmyeon con 3 ingredientes, sopa jampón, chapsal guobao que es cerdo agridulce crujiente, rábano encurtido amarillo y kimchi de rábano en cubos. Cenaron: arroz, sopa de sundae que es morcilla coreana, dakgalbi con queso, bolitas de algas fritas y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana -3 grados Celsius bajo cero, nublado. En la tarde -3 grados Celsius bajo cero, nublado. Tarde-noche, -1 grado Celsius bajo cero, nublado. Un nuevo autógrafo fue dado a conocer. Jimin escribió, al artillero 359.
Te dieron de baja del ejército como artillero del 359 batallón y siempre trabajaste duro. Ahora que estás fuera, ve y haz todo lo que quieras hacer y gana mucho dinero. Estaré animándote. Unidad. Jungkook escribió, adiós, sé saludable y feliz. Una vez más se demuestra que ambos están juntos y bien, para que no caigan en falsos relatos sobre ellos. ¿Sabías que? Las Jungkookistas coreanas explotaron en ira con la última publicación de Jimin, tratándolo de mentiroso, solo porque Jimin dijo que conversaba con Jungkook antes de dormir. ¿Qué de malo hay que conversen antes de dormir para que se molesten tanto? Una escribió: los cocineros militares del ejército de Corea del Sur son responsables de la comida de su unidad o del equipo al que están asignados. Jungkook, como cocinero militar, debe dormir 1 hora antes que los demás soldados para poder dormir sus 8 horas completas, ya que a la mañana siguiente también deben despertarse temprano. No sabemos los horarios de Jimin y Jungkook. Ellos están en una batería pequeña donde los tiempos y labores pueden cambiar. Pero ellos son buddy system. Hace un tiempo les comenté sobre 2 chicos que hicieron el servicio militar bajo el sistema de amigos. Ellos hicieron el servicio militar en la 3ª división. Fueron asignados a lanzagranadas, pero a uno de ellos le ofrecieron la cocina y aceptó. Dice que cada uno desempeñaba sus labores y sí, dormían juntos. Les dejo un extracto de lo que dijo uno de ellos. ¿Cuáles eran las discusiones y cómo las resolvían? Lee Sing-woo, las discusiones eran realmente triviales. Problemas con los juegos o cosas por el estilo. La forma en que las resolvíamos era simplemente que alguien se acercaba y se abrazaba al otro, y así se resolvía. Como estábamos en el ejército, compartíamos la misma cama, una al lado de la otra, nos quitábamos las mantas y nos abrazábamos saltando y riendo. La mayoría de las veces, era yo quien iniciaba el abrazo. Dormían juntos, eso que uno era cocinero y el otro artillero lanzagranadas. Las Jungkookistas coreanas suelen mentir y odiar a Jimin cuando se refiere a Jungkook, porque no pueden decirle nada a Jungkook cuando nombra a Jimin, porque se vería mal que le tiren odio a su favorito. ¿Cómo vas a creer que Jimin miente? Sí, es muy fácil saber si ambos duermen juntos, más aún cuando los medios coreanos replicaron la publicación de Jimin. Mientras tanto, las taekukas y jiministas dicen que la empresa escribió la publicación que hizo Jimin. Las jiministas lo dicen porque nombró a ARMY y no a fans, y las taekukas lo dicen porque nombró a Jungkook. Todo esto es una locura. Jimin y Jungkook se han nombrado mutuamente no solo mientras están haciendo el servicio militar, sino desde siempre. Además que nos han dejado clarísimo que nadie los manda. El hecho de no aceptar la realidad, y cambiarlos y diciendo cosas tan miserables como que Jimin miente o esa carta la escribió la empresa, deja mucho que desear. No imagino cómo serán en sus vidas. Si es que las tienen, deben evadir la realidad al igual que lo hacen con la relación de Jimin y Jungkook. Esta cuenta editó la imagen donde en Yu cae la pantalla con esos ojos, puso en la edición los ojos de Tae, hasta el lunar. Esta es la verdadera imagen, puedes verla tú misma en el video musical de Jimin. No entiendo las ansias de hacer creer que es Tae, cuando no hay ninguna conexión. Recuerda la frase, keep going junto a esos ojos. Primero apareció en el video de Hugh, y después la veríamos en la selfie del viaje a Sapporo. Aunque no lo puedo confirmar, pero en mi opinión esos ojos son de Jungkook. Además caen justo cuando Jimin canta, ¿a quién espera mi corazón? ¿A quién más podría esperar? Se esfuerzan tanto en desacreditar la relación de Jimin y Jungkook, que se ven patéticas. Es un hecho, Jimin y Jungkook decidieron irse juntos al servicio militar. Jungkook inició la postulación al buddy system. Tienen diferentes trabajos, pero al terminar el turno, Jungkook va donde Jimin, conversan, hablan de música y se van lejos a cantar, se bañan juntos, conversan antes de dormir y con eso, también duermen juntos. Todo eso es la realidad que muchas no soportan, pero qué pena, porque Jimin y Jungkook no les interesa lo que ustedes opinen. Sigan echando espuma por la boca, mientras Jungkook pasa su tiempo juntos tanto en el servicio militar como fuera de este. Ahora ya lo sabes.
Día a día pienso en Jimin y Jungkook con las mejores energías, que tengan una buena jornada en sus trabajos, y que se cuiden mientras están en artillería, que su día haya sido bueno y que se les pase luego estos 4 meses. Eso debemos hacer como fans, pensar en ellos positivamente, pero ahora se me viene continuamente esta pregunta. ¿Qué pasará después del servicio militar? Jimin y Jungkook han dicho que conversan mucho sobre su futuro artístico y la vida en general. ¿Qué sorpresas nos traerán en esta nueva etapa Jikook? ¿Qué piensan ustedes? Yo me los imagino cantando nuevas canciones, quizás hasta un dueto. A lo mejor presentaciones después de la gira mundial como grupo. En sus vidas siendo felices, pero todo esto lo imagino siempre uno al lado del otro, no los separó el servicio militar, menos los va a separar otras cosas. Pienso que seguirán juntos y más juntos que nunca después de salir del ejército. Pero cualquier decisión que tomen a futuro, debemos apoyarlos sin condiciones. Eso hacen las fans que quieren y respetan a Jimin y Jungkook. Día 130. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.